porque ¿quién podría estar en desacuerdo con que se persigan los ilícitos que hay? Eso nadie, o sea, todos estamos de acuerdo con eso. Distinto es lo que ocurre de estos procedimientos policiales a cargo de la Fiscalía, en la que consiste en entrar a la comunidad, o sea, militarmente, o sea, entrar a las casas, enfrentarse con las mujeres, van dejando la crema a la pasada. Si uno pregunta en la botillería y de afuera de Lima, las casas alrededor, te dicen, no sé, aquí pasan a copetearse primero los carabineros antes de entrar. Y entran a las casas, se enfrentan con las mujeres, todo lo que vemos siempre, y se terminan llevando a cualquiera. En la casa donde estaba yo durante el allanamiento, se llevaron a una mujer que es de unos 50 años, por un asunto que es una lecera. Bueno, además el procedimiento me pareció bastante raro, porque la señora estaba con carabineros adentro de la casa mientras revisan, y claro, la gente no tiene experiencia en este tipo de temas, yo tampoco, si no uno habría dicho algo. Pero después, cuando la señora sale, desde adentro sale otro carabinero y le dice, oiga, sabe que encontramos esto en un cartucho de... pero no lo encontraron mientras estaba la señora adentro. ¿Sabes qué? Ahí yo sería un poco más benevolente con Carabineros. ¿Por qué? Porque Carabineros está cumpliendo una función para la cual no está hecho, que es la ausencia de la política. Y lo está haciendo el choque. Sí, como no hay política, hay Carabineros. Totalmente de acuerdo. Y eso va, son vasos comunicantes. Entonces, la culpa real es de que no hay un diálogo político de sentarse a conversar, porque todavía no se toma en serio que el pueblo mapuche quiere tener una individualidad dentro de la sociedad chilena, pero marcar una diferencia, y retomar Usted está equivocado a partido, por eso que efectivamente cuando uno ve la encuesta está totalmente equivocado. Porque es una cuestión de izquierda y derecha. Es la muy popular, es la muy popular, pero que no la... Bueno, como tantas veces se ha dicho, hay que estar en la zona para poder entender los problemas, que es lo que se ha dicho respecto a Aysén, de Magallanes, de Calama. Y si tú te fijas ahí, todos los diputados... Este discurso, o sea, creo que es muy positivo que exista una visión de país respecto al tema y que enfrentemos esto políticamente, porque la sociedad chilena va a cambiar cuando estemos aquí sentados y estemos con un mapuche y no nos sorprendamos. Es que el problema es efectivamente que no lo estamos uniendo y enfrentando políticamente. O sea, aquí lo estamos conversando, le hemos dedicado prácticamente 1 hora y media a este tema, y que era el objetivo, digamos, de vía pública, pero no es, digamos, el tema de discusión nacional, no es tema de discusión ni prioridad política. Ahí ponemos un tema que es bien importante, que tiene que ver con entender que cuando decimos que el tema es político, no tiene que ver con que sea un tema de los políticos. O sea, aquí llevamos muchos años en los cuales la clase política, ¿ya?, y fundamentalmente el partido del diputado, ¿ya?, se ha dedicado a decir que la política es algo que no debe existir. La política debe ser algo que debe morir, y debemos dedicarnos a los problemas reales de la gente, ya, que transitan entre las cosas más banales posibles de la historia. Pues bien, resulta que la política sí es necesaria. La política es necesaria en todos los niveles, tanto al nivel más elevado de las cúpulas de los partidos políticos, hasta el nivel del espacio público y las discusiones, las conversaciones de todos. Este es un tema que no solamente incumbe a la clase política. No tenemos como ciudadanos que dejárselo a la clase política que lo resuelva. Tenemos que resolver un problema que es cultural, además. Los chilenos tenemos una sensación, una relación muy discriminadora desde el punto de vista de la autosignificación como pueblo chileno, relacionado con el problema mapuche. Todos los problemas, todas las autodefiniciones negativas que se hacen los chilenos sobre la condición cultural de los chilenos, la hacen fundamentalmente pensando en el factor de contaminación que vendría dado por tener una herencia mapuche. Entonces tenemos un problema que tenemos que resolver, y de alguna manera esta violencia contra este otro es un acto de violencia contra nosotros mismos. Es nuevamente querer decir, ¿saben qué? En realidad a mí me molesta esto de mí.